Bueno, a todos la bienvenida, muy buenas tardes, es un placer en representación de Bebé a Bordo y en representación de todas las mamás y las familias con hijos de alergia a la proteína de leche de vaca. Este sueño de traer al doctor César Martín Bósola nace hace exactamente un año cuando detectaban a mi propio bebé alergia a la proteína de leche de vaca. Y el mundo automáticamente se te cambia, ¿verdad? Porque uno no puede concebir cómo tu hijo no va a tomar leche. O cómo tu hijo a futuro no va a tomar helado. ¿Qué va a pasar cuando vaya a un cumpleaños? Y bueno, un montón de interrogantes. Y tuvimos un recorrido bastante extenso. En el camino encontramos pediatras paraguayos maravillosos. No los voy a nombrar a los puntuales porque me voy a olvidar de alguno en este momento. Pero sí el agradecimiento y el reconocimiento también a la pediatría paraguaya, a los médicos paraguayos que están haciendo un gran esfuerzo por capacitarse constantemente. Ahora, en el camino encontré a un doctor que realmente me hizo el famoso estate quieto, el pará un poco y calmate y las cosas son así, y me ayudó muchísimo a tranquilizarme. Y ese fue justamente el doctor César Martín Bósola. Sergio. Entonces, por experiencia propia, es que Bebé a Bordo trae este regalo y el objetivo de que la conferencia sea gratuita y transmitida a través de nuestra fanpage Bebé a Bordo PI es justamente llegar a la mayor cantidad de familias paraguayas y del mundo, porque hoy con las redes sociales estamos en el mundo, trascendemos fronteras, no nos quedamos en un solo lugar. No les quiero robar más tiempo hablando yo porque no me vienen a ver a mí, pero sí quiero agradecer a instituciones y a empresas que desde el primer momento dijeron sí. Quiero agradecer al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por haber reconocido de interés para salud pública esta conferencia. Quiero agradecer a la primera organización, ¿sí? A la primera organización que dijo sí, sin lugar a dudas, al apoyo y a la declaración de interés institucional. Estoy hablando de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. El día de hoy el ministro Ricardo González no puede estar con nosotros porque acaba de llegar de un viaje, se le atrasó, pero le agradecemos por supuesto el compromiso sincero de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia. La Sociedad Paraguaya de Pediatría, que se ha comprometido inmensamente desde el primer momento con esta causa, y por supuesto la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. Ahora bien, resumiendo todo el extenso currículum del doctor César Martín Bósola, quien realmente nos prestigia con su presencia en esta tarde aquí en Paraguay. Es especialista universitario en alergia e inmunología, expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, director de Educación Médica Continua y editor de la revista Archivos de Alergia de la misma asociación, profesor auxiliar de Inmunología de la Universidad del Salvador, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y algo que para mí pesa mucho más, el alergista de Francesco. Así que bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Empezar así es complicado, ¿no? Es como muy emotivo, muy emocionante que Aldana me haya presentado así. Quería además agradecerle a ella personalmente y agradecerle a Bebé a Bordo la posibilidad de poder estar con ustedes y probablemente a partir de esta charla que tiene mucho de técnico, porque la verdad pensé que a lo mejor iba a ser menos público general y más público profesional, pero probablemente esto sea el inicio de un largo camino que van a llevar todas las familias que tienen chicos con alergia alimentaria, y espero que esto sea así. Por lo tanto, es cierto que la alergia alimentaria es un desafío para los médicos. Es un desafío porque es una patología que está en aumento, que está en incremento, que es cada vez más frecuente y que además tiene múltiples presentaciones clínicas. No es una enfermedad que tenga una única entidad, que se presente de una sola forma. No es una enfermedad que dé solamente ronchas o que dé solamente cólicos, sino que puede presentarse de una forma muy variada. Ahora, cuando se presenta de una manera,
en ese paciente se presenta de esa misma manera siempre. No es que yo voy a estar buscando que ese paciente cambie la forma de presentación clínica de un momento para el otro. El chico que empezó a hacer caca con sangre seguirá haciendo caca con sangre. El chico que se brota se seguirá brotando. El que tiene eczema seguirá teniendo eczema. Y el que tiene shock anafiláctico probablemente siga teniendo shock anafiláctico. Y para las familias es un verdadero desafío, porque las familias son las que tienen que implementar las cosas que le va diciendo el médico que debe implementar. Que la dieta, que el no contacto, que el no ir acá, que el no ir allá, que no lo toquen, que no le den de comer, que las trazas, que la contaminación, que un montón de elementos que hacen que la vida familiar se vea trastocada, se vea alterada, que no solamente sea una cuestión de no lo puedo comer porque me hace mal, sino que no lo puedo comer y además estoy en riesgo nutricional porque estoy quitando un alimento que es elemental. Y por otro lado, no puedo hacer determinado tipo de actividades a nivel social. No puedo ir a un cumpleaños, no puedo ir a una fiesta, no puedo comer afuera, no puedo hacer un montón de cosas. Entonces es un verdadero desafío desde los dos lados, desde el lado profesional y desde el lado de las familias. Vamos a ir un poquito avanzando. ¿Qué es una alergia alimentaria? Y es toda reacción clínica provocada por la ingesta de algún alimento. Fíjense que es algo extraordinariamente amplio, ¿sí? Y entonces esta amplitud lo que nos permite es poder meter dentro de esa bolsa de alergia alimentaria a distintos elementos que pueden estar involucrados. Lo que sí hay que tener en cuenta es que involucra el sistema de defensas que tenemos, al sistema inmunológico, que los síntomas generalmente son extraordinariamente variados, como dijimos recién, y que cada entidad parece ser independiente de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el chico que hace una urticaria porque hace una alergia alimentaria es un tipo de enfermedad, y el chico que hace caca con sangre es otro tipo de entidad, y el chico que hace una esofagitis eosinofílica es otra entidad. Y parece ser que esto es así. Entonces podemos tener niños que tengan silbidos en el pecho, estornudos, ronchas, que se le hinche la cara, los párpados, las orejas, eczemas, pruritos, chicos con constipación, con reflujo, con vómitos, con diarreas, con deposiciones con sangre, con distensión abdominal, con mal progreso de peso, ese riesgo nutricional que les decía recién. Sin embargo, todos estos síntomas también pueden formar parte de muchas otras enfermedades y no ser producto de la alergia alimentaria. Entonces, un chico asmático va a tener silbidos, un chico rinítico va a tener estornudos, una urticaria aguda o crónica tendrá ronchas, ¿sí? Estos son algunos de los casos que uno puede llegar a ver. Paciente que tiene dermatitis atópica inducida por alimentos, urticarias inducidas por alimentos, más eczemas, angioedemas inducidas por alimentos. Pero también puede haber cosas que uno no ve. Puede haber inflamación dentro del tubo digestivo y entonces tener pacientes que tienen inflamado el esófago porque tiene una infiltración de un determinado tipo de células que hace que no pueda tragar adecuadamente, que le duela, que no pueda tener una ingesta adecuada de alimentos. O podemos tener niños que tengan, por ejemplo, deposiciones con sangre, en donde la única sintomatología a veces es un incremento en el número de deposiciones, cacas con moco bien espeso, más la sangre, y no tener absolutamente nada de esto que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Entonces, en esos casos a veces sirve una biopsia o a veces sirve algún otro tipo de diagnóstico. Esto es lo que nosotros vemos en nuestro hospital. No importa ver cuánto es, pero lo interesante de este cuadro es que la mitad de los niños que uno ve en el Hospital Británico de Buenos Aires tienen las clásicas alergias. Se brotan, tienen eczema, tienen broncoespasmo, anafilaxia, dermatitis de contacto, etc. Y la otra mitad de ese universo tienen
síntomas gastrointestinales, o proctocolitis, o gastroenterocolitis, o esofagitis, o enteritis, el 50% tiene síntoma gastrointestinal, el 50% tiene síntoma verdaderamente alérgico. Y en algún momento hay como grises. Hay pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, pero además tienen un poco de eczema, o a veces tienen síntomas netamente gastrointestinales, pero el alergista puede hacer algo para lograr hacer un mejor diagnóstico sobre la dieta que tienen que hacer esos pacientes. Entonces, es bastante complejo el manejo porque debe ser un manejo multidisciplinario. Inicialmente yo voy a meter al alergista y al gastroenterólogo, que van a tener que estar trabajando en conjunto. Es bastante común que el pediatra, como el paciente comió y le dio ronchas, lo mande al gastroenterólogo y sea el gastroenterólogo el que se encarga de atender una urticaria, que muchas veces no es lo que él está acostumbrado a tratar. Y lo tendría que ver un alergista, pero el alergista tampoco lo puede ver solo, porque el gastroenterólogo también tiene que aportar dentro de este cuadro. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Esto es un poco nuestra estadística. Lo más importante de todo es saber que la edad mediana en cuanto a aparición de síntomas, esto significa en qué edad el 50% ya tuvo alergia y a partir de qué edad el otro 50% tiene alergia, son chicos de 4 meses. Son niños muy chiquitos, no son chicos grandes. Hay, por supuesto, alimentos que provocan alergia en personas adultas o en chicos más grandes, por ejemplo, los mariscos o los pescados o los frutos secos, algunas frutas, algunas verduras, afectan sí o sí a niños más grandes o incluso adultos. Pero los que más frecuentemente provocan alergia en menores de 3 años son la leche, el huevo, el trigo, la soja, ¿sí? Estos pacientes empiezan muy tempranamente en la vida, con una edad promedio de 8.5 meses, ¿sí? Y no hay una mayor una mayor diferencia entre los varones y las mujeres. Parecería como que niños y niñas tendrían por igual el problema. Lo que sí tenemos nosotros en la Argentina, y es muy probable que se repita acá en Paraguay, es que el alimento que predomina provocando alergia en niños menores de 3 años es la leche de vaca. Muy por adelante del huevo, muy por adelante de la soja, del trigo, pescado o maní. La leche parece ser uno de los alimentos que más problemas traería dentro de nuestra población. En otras poblaciones que tienen otro tipo de rutinas alimentarias, es al revés. El huevo es lo que predomina. Pero esto es lo que pasa, por lo menos en nuestra población, en Argentina, y es probable que como tenemos de alguna manera cierto tipo de alimentación similar, también sea parecido acá en Paraguay. El otro punto es cómo las reactividades cruzadas. Cuando un alimento puede estar dando una reactividad cruzada con otro alimento. Y entonces es muy común decir, bueno, es alérgico a la leche de vaca, le vamos a dar leche de cabra. ¿Sí? Es una cosa que sucede bastante habitualmente. Y lo que encontramos es que la probabilidad de riesgo de presentar alergia a la leche de cabra cuando ya se es a la leche de vaca es de más o menos el 90%. ¿Sí? Hay algunos alimentos que siempre es muy frecuente, por ejemplo los frutos secos, que hay un 50% de reactividad cruzada, por ejemplo en algunos tipos de frutas como el melón, la banana, la sandía y la palta del 90%, entre las distintas carnes del 50%, entre los distintos pescados 50%. Pero lo importante es saber que puede existir reactividad cruzada entre esos alimentos, pero son alimentos que son parientes entre sí, ¿sí? Taxonómicamente, dentro de la escala zoológica o de la escala botánica, están cercanos y por eso es que dan tanta reactividad cruzada. Entonces,
como tenemos tanto lío de cuáles son los alimentos que provocan síntomas, que los síntomas son tan variados, y entonces tenemos mucha cantidad de presentaciones sintomáticas, lo que se trató de hacer desde la Organización Mundial de Alergia y mucho antes también desde la Academia Americana de Alergia e Inmunología, es tratar de hacer una clasificación y poder entender un par de cosas que son importantes. Dijimos que cualquier cosa que comíamos y daba algún tipo de reacción era una reacción alérgica. Pero hay que hacer una distinción entre lo que es una verdadera alergia a alimentos, en donde está el sistema inmunológico involucrado, de lo que es una intolerancia por alimentos. La intolerancia por alimentos es cuando el individuo tiene algo en su metabolismo que hace que no pueda digerir adecuadamente el alimento. Y entonces a ese paciente se le hincha la panza, tiene gases, incomodidad, diarrea, y probablemente después de tener todo eso se calma, vuelve a consumir el alimento y le vuelve a pasar lo mismo. Esto es característico de las personas a las que le falta una enzima que se llama lactasa. Es una disacaridasa que lo que hace es partir y digerir el azúcar de la leche. Seguramente entre todos los grandes que hay acá, a alguno la leche no le cae mal y seguramente no la quiere ni ver ni en figuritas. Y esos son los pacientes que tienen ese déficit de lactasa, que suele ser progresiva. A medida que uno va creciendo, se va volviendo intolerante. Y después están las características del alimento. Por ejemplo, muchos de ustedes probablemente fueron alérgicos al chocolate de chiquitos, ¿o no? Algunos sí, debe haber sido alérgico al chocolate. Le salían ronchas cuando comían mucho chocolate. Cuando por ahí llegaba Pascua se comían un buen huevo de Pascua y terminaban con ronchas. Y esos alimentos como el tomate, los cítricos, la banana, las frutillas, todos esos alimentos que uno clásicamente dice, ¿esto da alergia? En realidad lo que contienen son sustancias que lo que provocan son reacciones que parecen alérgicas y dan ronchas. ¿Sí? Esta sustancia se llama histamina y nosotros cuando tenemos una reacción alérgica tomamos antihistamínicos. ¿Sí? Entonces, si consumimos demasiada histamina, la vamos a absorber, la vamos a hacer circular por el cuerpo, van a llegar a sus órganos, a los receptores específicos y van a provocar una reacción como si fuera alérgica. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque la pregunta que viene es, doctor, mi hijo es alérgico al tomate porque se brotó. Y la pregunta mía va a ser, ¿siempre que come tomate se brota? Y la respuesta va a ser probablemente no. A veces que come tomate. Entonces estamos en este tren. Si el paciente es alérgico a algo, siempre que coma eso que le provoca alergia, va a tener reacción. La respuesta alérgica es una respuesta que depende de la calidad de lo que se coma y no de la cantidad de lo que se coma. No es necesario comerse un paquete entero de maní para que uno tenga una reacción alérgica. Con medio maní basta para morirse. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta. No depende de la cantidad, depende de la calidad, y cuando uno es alérgico, cada vez que lo come, va a tener reacción. Si no tiene reacción cada vez que lo come, entonces lo más probable es que no sea alérgico. Por supuesto que siempre hay excepciones a la regla. Entonces, lo que uno tiene que considerar es que los síntomas pueden ser muy variados, que cada expresión clínica puede llegar a ser una enfermedad en sí misma y se comporta de manera diferente, que hay muchos mecanismos que están implicados dentro de la alergia. Algunos dependen de la presencia de un anticuerpo, otros de una célula, otro de determinado tipo de eosinófilos, etc. Hay muchísimas posibilidades. Entonces, lo que uno tiene que ver es cuál es la mejor forma que puede utilizar para diagnosticar, porque el diagnóstico tiene que ser certero y seguro. Uno no puede tener dudas de si el paciente tiene o no tiene alergia. ¿Por qué?
porque va a someterlo, como dijimos al principio, a rutinas alimentarias que a veces son innecesarias. Y por el otro lado, va a meterse en rutinas sociales que también tienen un impacto muy importante en la calidad de vida. Porque si hay algo que modifica la alergia alimentaria, es la calidad de vida. Porque si yo soy alérgico a algo y no lo como, no me va a pasar nada.